por favor, tomen nota. Jueves 16 de marzo a las 6:30 de la tarde. Si no estoy mal, creo que por clase que están llevando en la tarde. Vamos a ver cómo movemos esa clase porque es importante. El jueves a las 6:30 de la tarde, el arquitecto Andrés Forno les va a explicar a detalle la guía de investigación. Por eso es importante que ustedes estén en esa reunión. ¿Qué comprende la guía? La guía es el índice general que ustedes deben trabajar para presentar su plan de negocios. Esta misma la elaboró el arquitecto Roberto Ponce eh, y se ha aprobado por el Consejo de Facultad. Y es, si lo vemos en un lenguaje coloquial que no me gusta, pero es el checklist que ustedes deben llevar o llenar para su proyecto. ¿Cuántas hojas? Las hojas no es un limitante, sino que realmente la información que ustedes deben colocar en el documento. O sea, para que no comiencen a decir, son 50 hojas, son 300 hojas. No, es la información. Sí, hay unas limitantes que esa les va a ir presentando al arquitecto Ponce, ya que él es experto en temas de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué comprende la guía? Esta se la vamos a enviar a su correo. La guía tiene un contenido mínimo. Esto es importante que ustedes lo sepan. Hay proyectos de investigación o plan de negocios que abarcan... Perdón. Hay proyectos de investigación... Un momentito, por favor, un momentito. Mil disculpas. Es el mínimo. ¿Por qué es el mínimo? Porque ahorita que les voy a explicar la guía, los títulos sí son obligatorios, más los subtítulos son los que ustedes pueden ampliar según su proyecto de investigación. Esto es el contenido principal de la portada y ya después van a encontrar el índice general. Como les decía, lo que está aquí en cada capítulo es el mínimo que se les pide, pero si ustedes necesitan ampliar los subíndices, ustedes lo pueden hacer si es necesario y aplica para su proyecto de investigación. Lo que no está permitido, y eso lo vamos a ver el jueves 17, es que ustedes, si por un ejemplo, estado del arte no les aplica a ustedes, que es el marco teórico, marco conceptual, que no creo, esto es un ejemplo, ustedes dejen ese inciso vacío. Ustedes deben llenar todos los incisos. Si por alguna razón un subíndice no aplica a su proyecto, ustedes deben justificar por qué no aplica. Es decir, en el 3.1, análisis macroeconómico, si alguno de estos, digamos, identificación de variables, clave y su evolución no aplica a su proyecto, no pueden dejarlo vacío o no pueden no colocarlo. Deben justificar por qué no aplica a su proyecto. Entonces, la guía de investigación comprende varios capítulos: planteamiento del tema, material de referencia, diagnóstico situacional, grupo objetivo, que es grupo meta, la metodología, mercado geográfico, mezcla de mercadeo, determinación de la demanda, análisis técnico, análisis financiero, impacto ambiental, aspecto legal, estrategia, master plan, project management y el último capítulo, que son conclusiones, recomendaciones, glosarios, referencias y anexos. Si ustedes comparan los contenidos de la maestría o los módulos, son los mismos que se están desarrollando en esta guía de investigación. Por ende, ustedes pueden o deben ir trabajando en paralelo mientras transcurren los cursos. En paralelo deben ir alimentando esta guía de investigación, ¿sí?
Al final, pues ya hay un tema de hojas de autoridades, que es únicamente colocarlo en su proyecto. Nosotros les vamos a enviar el siguiente documento, que es la guía de presentación. Esta guía de presentación es un documento que hace del conocimiento al consejo de facultad, no es al director de carrera, no es al arquitecto Ponce, no es a mí, sino que al consejo de facultad, el proyecto que ustedes van a desarrollar. Este documento deben desarrollarlo en un máximo de 2 páginas en formato APA, ¿sí? Este documento, ¿qué es? Es exclusivamente para que ustedes le presenten al Consejo de Facultad, que en este caso el Arquitecto Ponce participa, donde se van a evaluar las propuestas de temas que ustedes quieren desarrollar. Debe tener una carátula. La carátula no entra en estas 2 páginas, sino que las 2 páginas son de introducción, planteamiento del tema, y deben incluir esto de su proyecto. Y el grupo objetivo, conclusiones y recomendaciones. Esto de conclusiones y recomendaciones hacen referencia a la propuesta de tema que ustedes van a plantear. No quiere decir que estas conclusiones y recomendaciones son ya de su proyecto. Obviamente esto no se puede hacer porque ustedes no han desarrollado o planteado el tema. ¿Para qué nos sirve esto? Realmente para ver si ustedes tienen el concepto del proyecto que van a presentar y si realmente ustedes pueden sacar una conclusión y una recomendación a ese tema. Y si también ustedes tienen el amplio espectro de las referencias bibliográficas para que lo puedan investigar. Porque hemos tenido temas donde los proponen y no hay documentos, no hay referencias donde se puede investigar. Entonces, este es un pequeño documento que ustedes van a presentar al Consejo de Facultad el sábado 23 de abril. El sábado 23 de abril es el último día del segundo módulo. Entonces, a partir de ahí, el siguiente martes, al 23 de abril, se pasa al Consejo de Facultad para que se pueda revisar cada tema y les podamos dar su primera carta de aprobación de tema. O el tema también puede ser rechazado. Entonces, estos 2 documentos se los vamos a enviar en el transcurso del día o a partir de esta semana para que ustedes los tengan a la mano, los puedan leer y que el jueves 17 de marzo ustedes le hagan las debidas preguntas al arquitecto Andrés Ford. Entonces tendrán 2 documentos, la guía de presentación de tema, que es esta, y el documento o guía de investigación que le van a dar, que vamos a presentar el jueves. Mil disculpas. Entonces son 2 documentos, la guía de investigación y el proyecto de formal de investigación. Entonces, eso se lo vamos a enviar para que ustedes los puedan leer. Y durante estas 2 semanas, ustedes van a trabajar con el arquitecto Ponce cómo desarrollar la propuesta y cómo presentarla, ¿sí? Los proyectos son individuales, no se pueden trabajar en grupo, en pareja, sino que es una propuesta individual, porque este documento es el que ustedes envían al Colegio de Arquitectos, ¿sí? Así que eso sería la explicación. Alberto Ponce, ¿quisiera ahondar en algún tema o estamos ahí? Fíjese que muy oportuno todo lo que usted ha dicho, porque precisamente hoy iba a iniciar con la revisión de lo que hemos visto que se aplica a la presentación de su proyecto, o sea, de cada uno, por supuesto. O sea que como anillo al dedo lo que usted está diciendo ahorita, creo que tenemos el tiempo suficiente porque creo que vamos de esa propuesta que tienen que hacer, pues fácilmente 3/4 partes, ¿verdad?
Ok, muy amable. Para comentarles un poquito cómo se va a transcurrir el año, ustedes tienen los módulos que llevan durante el año. Al finalizar el último módulo, voy a abrir aquí el calendario académico, ustedes lo tienen ahí. El último módulo termina el sábado 10 de diciembre, ¿sí? Para que lo anoten, el sábado 17 deben enviar al arquitecto Mejía, con copia a mí, el borrador final de su proyecto de grabación. Es el borrador, no quiere decir que sea el documento final, sino que únicamente el borrador. ¿Por qué pedimos ese borrador final? Porque ustedes en el año 2023, que ustedes dicen falta un montón, pero créanme que se pasa rapidísimo el año, 2023 ustedes únicamente van a entrar al proyecto de asesoría. ¿Qué es un proyecto de asesoría del plan de negocios? No van a recibir clases como lo están haciendo ahorita. El asesor es el arquitecto Ponce y el arquitecto Andrés. No reciben clases, es únicamente la asesoría. Entonces, en 7 clases o 6 que van a tener, no van a tener tiempo para recibir clases. Entonces, por eso nosotros los ahorillamos, si se quiere ver así, un poquito, a que ustedes tengan su borrador final. Este borrador final se pasa al sistema de plagio que maneja el departamento de registro, en donde los que están cursando maestría no deben sobrepasar el 10% de plagio. Entonces, el sistema de plagio lo que hace es revisar de dónde han tomado ustedes las referencias y que cumpla con el formato APA. Entonces, es importante que ustedes, desde que comienzan a redactar su proyecto, lo hagan en formato APA. ¿Cuál versión? La última que estemos en el año, al finalizar este año. El sistema de plagio lo va revisando conforme a la última versión de APA. Entonces, si ustedes no superan ese porcentaje, lo que hace la universidad es que le niega a ustedes la revisión para su proyecto de graduación. Ustedes van a asistir el 2023 a su revisión únicamente y en paralelo van a contar con una especialista en corrección de estilo. Esta persona de corrección de estilo les va a ayudar si tienen dudas en cómo corregir estas falencias si han superado este 10% de plagio. El 10% de plagio, como les decía, está revisado por un formato APA, entonces no quiere decir que exclusivamente ustedes han hecho plagio de un documento. Quiere decir que han redactado mal, que no han colocado bien las citas, muchas formas que no puede ser estrictamente plagio. Pero también puede ser plagio, directamente que ustedes hayan copiado las frases de otro documento. Entonces, ustedes son adultos, ya están en una maestría, entonces el nivel de exigencia es alto. Entonces, de todos modos, no se preocupen, siempre estamos para apoyarlos, como siempre lo hemos hecho, desde el día 1 que ustedes llegaron a la universidad a consultar sobre estos programas. Entonces, finalmente, resumiendo, ya para no quitar mucho más tiempo, van a tener dos documentos, la guía de investigación y la propuesta de tema, que la propuesta de tema la tienen que enviar el último día de este módulo. El jueves 17 nos reunimos a las 6:30 para la explicación de la guía. Y al finalizar el último módulo, que finaliza el 10 de diciembre, tienen para el 17, a más tardar de diciembre, para enviar su borrador final. Esto se pasa al sistema plagio y en el 2023 tienen su asesoría. Un mes después presentan a la terna su proyecto de grabación y se acabó. ¿Sí? Así que ya no les quito más tiempo. Gracias a todos. Qué bueno verlos, qué bueno que están bien. Cualquier duda, por favor, ahí está el arquitecto Mejía o mi persona para que los podamos apoyar. Lo más importante, el jueves 17, no falten, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Oscar. Gracias, dame un segundito. Gracias, Dave. Fíjate, yo tengo un ligero inconveniente el 17. Yo tengo programado un viaje desde hace medio año y salgo
como a las 8 de la noche de acá de Guate. Yo con mucho gusto voy a hacer todo el intento por conectarme, pero como sabes, pues hay que estar Sí, tiempo antes en el aeropuerto. Entonces yo ok. voy a hacer todo el intento por conectarme. Si no les molesta, pues yo enciendo mi cámara, pues solamente que tal vez esté haciendo alguna vuelta. Igual voy a hacer el intento por grabar la clase y tal vez de antemano solo les pido disculpas si es que se No, me no tengas complica algo pena. por ahí, ¿verdad? Ujú. Aquí entre paréntesis, lo vamos a hacer por Zoom para poderlo grabar, porque por Meet ya no se puede grabar. Y a nivel administrativo, solo les comento, digamos, a nosotros administrativamente no nos crearon cuentas de Teams. Entonces, tampoco podemos grabarlo, pero entonces lo vamos a hacer por Zoom para que se pueda grabar y ustedes tengan la grabación y ahí se puedan guiar, ¿sí? Muchísimas gracias, André. Gracias. Va. Entonces, gracias Tito Ponce por el espacio, perdón por estos minutitos que le robé, pero gracias a todos, bienvenidos y ánimo, ya vamos, son 6, ya vamos 2, así que se está acabando el tiempo, así que ánimo, no pierdan el tiempo, aprovechen a sus docentes, porque solo aquí los tendrán, después ya los tendrán como colegas, entonces ánimo, mucha fe, cualquier duda estamos para servirles, gracias, un fuerte abrazo. Muy amable. Muy bien. Como ustedes saben, es necesario que todos estén en vivo. Hay por lo menos 2 que no estaban. Espero que Gerson, ahí estamos. Creo que estamos todos, ¿verdad? Pues qué bueno que la plática que dio el arquitecto Ramírez fue hoy, porque justamente quería revisar con ustedes algunas cosas que hemos visto, concretamente lo relativo al trabajo que entregaron pues hace una semana, que era básicamente los signos del mercado, la tormenta de ideas y los mercados geográficos. Para esta presentación que tienen que hacer el jueves 17, definitivamente tienen que incluir más lo que espero darles hoy, que básicamente es el terreno. Entonces, teniendo esa secuencia de signos del mercado, tormenta de ideas, se concluye con mercados geográficos y, por último, el análisis o la vocación del terreno, pueden ustedes plantear el esquema de su proyecto. ¿Qué quiero decir con el esquema de su proyecto? Pues ya algunos han mandado algo, ¿verdad? Lo que sería un uso mixto. Y tentativamente, ¿cuál sería la densidad de población para ese terreno? Si es el caso, ¿verdad? O plantearlo en número de torres, de tantos apartamentos, en fin, un programa preliminar, subrayo, de lo que podía ser un programa arquitectónico, más otras características pues propias del terreno, ¿verdad? Idealmente, vamos a ver si podemos hacerlo a la tarde, algo de ello, definir en buena medida el perfil del consumidor, ¿verdad? Con eso creo que estarían cubiertos ustedes en la parte medular de la presentación que tienen que hacer ese jueves 17. Sin embargo, me voy a pasar ahorita la presentación. Disculpe, arquitecto, ¿cómo se llama este tema en el que se va a ver todo lo relacionado al terreno que mencionó? La vocación del terreno. Vocación del terreno. Oh. Sí, ese sería el cuarto subíndice, si quiere usted, ¿verdad? Que va desde los signos del mercado, ya se lo llevaron a dar una vuelta, donde está el terreno, en las zonas, en el vecindario, lo que corresponda,
ve que hay muchas construcciones, ve que hay mucha ocupación, en fin, cosas que encuentra que vamos a, ya lo sabe usted y que pues vamos a repasar hoy porque la verdad que no quedé satisfecho, le diré, con ninguno de los trabajos. Así, eventualmente sí, alguno, y no más de 3, sinceramente, que algún subíndice sí lo aplicaron, pues, ¿verdad? Pero de ahí lo demás, realmente muy poco o nada. Y algunos equivocados, entonces no me gustó. Y que más encima tengan que presentar eso el día 17, pues me da pavor ustedes, ¿verdad? Entonces voy a necesitar que vuelvan a hacer el ejercicio, vuelvan a hacerlo. Hoy voy a repasar para que ustedes estén más que claros lo que tienen que presentar, que realmente ya lo saben porque ya se los he dado. Lo que quiero hacer hincapié es que lo que no se mide no se conoce. Eso ténganlo bien clarito antes de escribir cualquier diagnóstico o posición que ustedes quieran presentar. Si solo es un párrafo ahí que realmente lo puede escribir casi cualquiera, donde no dice más que pues un sentimiento, si ustedes quieren ahí, como vi desgraciadamente muchos, generalidades como que sí, que se ve que están haciendo muchos edificios, eso y nada es lo mismo, pues. Eso y nada es lo mismo. Se ha aumentado el tráfico en los últimos años, así de general, ni poner fechas, mucho menos número de vehículos. Eso y nada es lo mismo. Entonces, si no tienen ese dato, mejor no lo pongan como apoyo para definir qué tipo de proyecto quieren hacer. Porque es una variable que, al menos yo en lo particular, y estoy seguro que el arquitecto David, el arquitecto Forno se dan cuenta inmediatamente que no tienen ninguna sustentación más que el espíritu de querer hacer un proyecto de esa naturaleza y lo que más o menos han visto. Ese no es un procedimiento para alguien pues, que ofrece sus servicios de esta naturaleza. Pues. Les he insistido, de lo que se trata es que ustedes me convenzan por qué, y yo, que tengo $3 millones, les voy a hacer caso a ustedes. Pues. Y sinceramente, con solo decirme que hay muchas construcciones, pues yo no voy a inclinar la balanza de arriesgar $3 millones o 4 o 5, lo que sea, pues les pongo ese número para referencia. Entonces tiene que estar sustentado y no es pues solo ahorita con los signos del mercado o tormenta de ideas, sino que es en todo el proceso que van a ir haciendo, ¿verdad? En el siguiente módulo ya comenzaremos a la determinación de la demanda y lo haremos por los productos. Es decir, si alguien tiene un centro comercial, calcularemos la demanda para eso. Y en función de esa demanda, digamos, para un centro comercial, metros cuadrados, definiremos más detalle. ¿Cuál es ese más detalle para centros comerciales? Pues el número de anclas que debe de tener, el área de esas anclas, la cantidad de locales que debe de tener, quiénes son sus consumidores, etc. Por supuesto, analizando la competencia a ese nivel de detalle, vamos a llegar para concluir con un programa arquitectónico. Pues el programa arquitectónico concluye al detalle en lo más posible, por decirles algo. Si son apartamentos, tantos apartamentos de un dormitorio de tantos metros cuadrados, ¿ya? Ese es un detalle, o sea, ahí el diseñador le hace el arquitecto, no debe de agregar nada más que lo que ahí dice, ¿verdad? Si dice amenidades, pues igual colocar las amenidades, pero no así al sentimiento, sino que con una base
razonada. Y esa base razonada, ¿de dónde viene? De lo que se llama cadena de demanda, que precisamente en este curso de estadística se las voy a proporcionar a lo más el próximo sábado, y les voy a decir cómo se hace, ¿verdad? Esa herramienta que las vamos a estar empleando en el curso de los siguientes módulos es base fundamental para su proyecto. Sin esa cadena de demanda no tienen nada, ¿ya? No tienen nada. Y pues trata de ser muy puntual. Visto esto, quisiera no sé si hay alguna duda antes de continuar. Ok, dado esto, entonces voy a regresar a las presentaciones que ya di para que ustedes tomen nota, estemos claros, y volver a hacer los 3 trabajos que dejé. Léase signos del mercado, tormenta de ideas, mercados geográficos, y adicional, el terreno propiamente dicho. Ese adicional, pues espero hacerlo hoy sinceramente, para que ustedes lo tengan justamente terminado y me entreguen ese trabajo, que realmente no es largo porque hay 3 puntos de los 4 que están vistos. Simplemente es revisarlo de acuerdo justamente a lo que vea hoy. Sin decir más, pues voy a entrar a la presentación. Ok, ¿ven la presentación? Ok. ¿La ven bien? ¿Más que bien? Lo que pasa es que Sí, está bien. quisiera tener esta guía a la izquierda para ver qué es la lámina siguiente, o regresar a alguna, ¿verdad? Entonces, en cualquier lámina, en cualquier artículo que ustedes tengan la oportunidad de leer, siempre busquen lo que se llama la palabra clave. En cualquier artículo, eventualmente en cualquier hoja, como es el caso, porque aquí en cada hoja voy tratando algún punto muy central para la hoja en general, ¿verdad? En este caso, en muchas de las hojas que les di esta palabrita con su flechita. Esta es la palabra clave de la hoja. Y también es para las subsiguientes, como ven, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Aquí se las estoy escribiendo directamente. Y esa, pues digamos, es una palabra clave macro, que en sí solo la deben de tener en la mente y en su redacción. Pero aquí entramos a las propias de esta hoja. La palabra clave de todo esto que está aquí, además obviamente del título, es esta: variación y tendencias. Entonces ustedes deben de enfocarse para resolver los signos del mercado, que es el tema, buscar la palabra clave que está en el enunciado, y generalmente en el mismo artículo que les están presentando o que ustedes están leyendo, pues, ¿verdad? Si, por ejemplo, leen un artículo sobre la situación macroeconómica del país, pues seguramente van a emplear la palabra de variables clave, que son el Producto Interno Bruto, la inflación y demás, que ya ustedes las conocen. Pues. Entonces la palabra clave sería ahí variables macroeconómicas. Entonces se vuelve más fácil porque ya sabe uno qué es lo que debe buscarse y qué es lo que se pretende. Signos del mercado, ¿qué pretende? La variación y tendencias, ¿verdad?
de pues, diferentes variables que afecten propiamente a su proyecto, a su tentativo proyecto, pero basado en variables o tendencias. Pues. Por tanto, si solo escriben que sí hay muchos edificios y que están haciendo, no están diciendo nada, ¿verdad? Debe ser en función, pues, de cocientes que se llaman también razones, no es más que números índices, léase, por ejemplo, metros cuadrados del proyecto versus metros cuadrados de la competencia, por ejemplo, ¿verdad? Pues ese dato ahorita no lo van a presentar, pero tal vez hay alguno como sería población en el vecindario versus población en la zona, o bien población en el mercado primario versus las zonas, en fin, algún tipo de relación, ¿ya? Aquí les puse pues otros elementos, ¿ya? En la ciudad, en la zona, el vecindario. Aquí les puse otros elementos, ¿ya? Para que ustedes lo presenten. Le hace tráfico, ¿verdad? Pero este tráfico es número, es variación. La ocupación, pues, es unidades vendidas, ¿ya? Esto, pues, me dirán ustedes que es difícil de conseguir, pero sí creo que a nivel de signo del mercado, o sea, de algo preliminar, sí pueden identificar, por ejemplo, si lleva 2 años el proyecto terminado y tiene una ocupación del 50% más o menos. Ese es un signo del mercado que le está diciendo que María de los Ángeles. ¿Me podría volver a repetir? Sí, si usted ve al ir al terreno, a las vecindades, a los mercados geográficos tentativos y ve su proyecto es de apartamentos y hace una pequeña o una inspección, cómo está su competencia y ve que X edificio de nombre tal tiene una ocupación del 60%, ve que otro edificio de su competencia tiene una ocupación del 40%, y así sucesivamente, generalmente bajo los porcentajes, ese es un signo del mercado. ¿Qué podría usted concluir ahí con eso? En función de su proyecto. Pensado su proyecto no en términos arquitectónicos, sino con una visión más amplia como es rentabilidad. Bueno, primero tendría como conocimiento de qué es lo que está alrededor del área o del terreno que estoy escogiendo para mi proyecto. Y esto también me ayudaría a saber cuáles son los precios que se están manejando en el mercado actualmente, y por ende también podría ayudarme a definir los precios que yo podría proponer para mi proyecto. No solo en cuanto a las unidades habitacionales, sino también a la propuesta comercial. Sí, algo tiene por ahí, pues, ¿verdad? Definitivamente. Pero en esencia, lo que le está diciendo, ¿hay oportunidad o no hay oportunidad aparente de negocio? Pues con esa ocupación parecería que no hay oportunidad. Digo parecería porque pueden haber otros factores como un mal producto o un mal precio, pero ese es un signo de mercado. De parecería que no hay oportunidad, sería en alguna medida la conclusión de signos de mercado, ¿verdad? Luego les subrayé la palabra equilibrio económico. Ninguno se refirió al equilibrio económico. Es fundamental para su proyecto. ¿Estamos o no estamos en equilibrio económico? Si no estamos en un equilibrio económico, pues cuidado con desarrollar un proyecto. Hoy, cabalmente con la guerra esta en Ucrania, pues parecería que ese tal equilibrio económico se está viniendo abajo.
por lo menos en otras latitudes, léase Europa y en los mismos Estados Unidos. ¿Cuál es la principal variable para identificar o para decir que no hay equilibrio económico? La inflación. Ese es clarísimo. Si la inflación comienza a variar en periodos relativamente cortos de tiempo, pues no hay equilibrio económico, por lo tanto es una variable que simplemente es un signo de interrogación. No le está diciendo no siga adelante, le está diciendo cuidado, ¿verdad? Cuando tengan ustedes la herramienta, esta que le llamo cadena de demanda, podrán concluir si va o no va el proyecto bajo esas circunstancias. Pero hoy por hoy es un signo de mercado. Por ejemplo, en los Estados Unidos está la inflación incrementándose y creo que tenía 10, 15 años que no sucedía el esquema o las proporciones que está tomando hoy por hoy. Pues sería justamente buscar eso y ver cuál es la variación y o la tendencia, ¿verdad? Comparar, por ejemplo, la inflación en Guatemala versus la inflación en Centroamérica, pues, y así sucesivamente. Esos son signos de mercado. Pero cabalmente les estoy dando o pretendo mencionarles que son números, son razones. Y cuando hablo de razones, hablo de cocientes, un numerador y un denominador. Hay inflación de Guatemala, sí tanto, le hace un 5%, un 4%, que por allá está, ¿ya? Entonces, esa variación no ha existido, pero tal vez a nivel de Centroamérica sí ha existido. Eventualmente ustedes deciden de sacar del mapa lo que es Nicaragua por razones de su situación política, está más que fundamentado. Yo se los aceptaría. Es más, los felicitaría, porque es cuando hay una más o menos clara comprensión de cómo está la situación económica en general y eventualmente de mercado. Para decir, mi mercado está en equilibrio, si no considero, pues a Nicaragua, por decir algo. Entonces, allá hay algún tipo de análisis que ninguno me lo puso. Aquí están las variables, ¿ya? Pues hay algunas que están repetidas definitivamente, pues porque las he obtenido básicamente de dos fuentes. Uno, fuentes secundarias de información, léase artículos, léase libros de texto en general. Otras, pues en función pues, de mi experiencia propiamente dicha, léase, por ejemplo, el análisis de brecha, ¿verdad? Pero, y estas tal vez las vamos a ver repetidas, algunas de ellas en los cuadros siguientes. Estamos claros entonces lo que deben ustedes colocar en signos del mercado para el otro sábado, ¿verdad? Idealmente si lo tengo el viernes. Busquen la palabra clave. La palabra clave es variación y o tendencia. Esta es específica de la lámina, pues, pero la general es esta. Busquen tendencias en todo lo que vayan presentando, ¿verdad? Y esa puede resumirse en una o dos palabras, ¿verdad? Que eventualmente podría ser signos del mercado, nos da a entender que hay oportunidad de negocio. Por ejemplo, ¿verdad? ¿En función de qué? Pues que la población está creciendo en un X porcentaje, o que el tráfico vehicular también, o que la ocupación en los edificios es de un 70% para arriba. Bueno, tendencias, no se les olvide, tendencias. Ok. Esta otra lámina, la palabra clave, macro, es nuevamente tendencias. Pero ya a nivel de lámina es, fíjense en la guía de tormentas, generalmente la palabra clave es aquella que se repite más en la hoja. ¿Cuál es la que más se repite aquí?
es el qué, ya se fijaron, el qué, ¿verdad? Aquí no está refiriéndose al cuánto, se está refiriendo al qué. En función a ese qué, hagan ustedes la redacción de la respuesta, ¿ya? En función de ese qué. Igual pasa en esta. ¿Cuál es la palabra clave que a veces no aparece repetidamente, como si aparece en ese primer recuadro, sino que es, digámoslo así, sutil? ¿Ya? Método para generar ideas, participar, por ejemplo. Podrían ustedes buscar otra y sería pues igualmente muy válida, siempre y cuando ustedes la entiendan y de alguna forma la justifiquen. Ustedes podrían decir que no es justificar, sino es, por ejemplo, segmentar en nichos. Pues puede ser, ¿ya? Yo rápidamente puse aquí participar. Y así podría ser. Eso es vital como un apoyo, creo yo, sustantivo para lo que ustedes vayan haciendo en cuanto a los 4 aspectos que hemos dicho. O sea, signos del mercado, tormenta de ideas, mercados geográficos y el terreno. Busquen la palabra clave en cada lámina que se les da. Y una macro que es esta que les estoy poniendo aquí. Esta, si quieren, solo la ponen al inicio y a la conclusión, ¿ya? Al inicio sería, pues, buscaremos las tendencias para concluir si puede haber una oportunidad de negocio. Ahora, las específicas, pues son las que aquí les estoy mostrando. No necesariamente son las únicas, puede existir 2, ¿ya? Que en este caso ustedes podrían decirme que la otra es esta, rentabilidad. Por supuesto que podría ser, yo se las aceptaría y decirme, mire, estas no son para mí, sino es exclusivamente rentabilidad. Perfectamente se los aceptaría. Lo que se necesita es que presenten alguna base, algún argumento en lo posible técnico para aceptar lo que ustedes están diciendo, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor uso que puede darse al proyecto? Buscando una mejor rentabilidad. Pues quizá por la etapa que vamos ahorita, ustedes no lo sepan, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje adecuado de una rentabilidad? Ok, pongan estas que están acá e insinúen que se tratará o se buscará la rentabilidad para elegir finalmente cuál va a ser su proyecto específico. Pero ya empleó la palabra clave que es rentabilidad. No sabe la respuesta, pero sí sabe la pregunta. La pregunta es rentabilidad. Busque la palabra clave. En esta que está aquí, pues no hay mayor, pues aquí no podía acentuar yo el concepto de tendencia ni la palabra clave propiamente. Puse esta simplemente como una diferenciación, pero en esta de alguna forma no aplica, salvo que tomemos esta que dice factor, porque factor pues ya me está dando puntualmente algunos conceptos, ¿verdad? Como el ciclo de vida, los accesos, etcétera, ¿verdad? La palabra clave podría ser factor. En esta siguiente, nuevamente, tendencia, ¿ya? Esta lámina no se las había dicho y no se las había dado porque está también de alguna manera en las láminas de brecha que vimos, pero eventualmente puede haber algunas variables que apliquen, ¿verdad? Traducida a nivel de cociente, traducida a nivel de indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, si están hablando de seguridad, que esa sería lo que en la matriz esta de demanda que vamos a ver, se llama concepto. Muy bien, el concepto es seguridad. ¿Cómo mido yo la seguridad en una zona, en un municipio, en un departamento? ¿Cómo la mido? Pues puedo medirla en función de la criminalidad. Esta sería la dimensión para medir
la seguridad. Seguridad es un concepto. Esta es una dimensión. Ahora bien, ¿cómo mido yo la criminalidad? Pues con el indicador, que en última instancia es un cociente. Por ejemplo, asesinatos en la zona, el municipio, versus el número de habitantes en esa zona, municipio, que puede ser igual país. Asesinatos, por ejemplo, en Guatemala, me parece que son 17 asesinatos diarios por 100,000 habitantes. Me parece, no sé si es por el total de la República o por 100,000 o 10,000 habitantes, que es lo que se acostumbra. Esta variable se le llama indicador. Entonces, es, primero, los conceptos, que son estos que están acá: empleo, seguridad, salud, cultura, etc. ¿Ya? ¿Cómo mide usted la cultura? Que es un concepto. ¿En función de qué? De las dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Cómo puedo yo tentativamente saber si un mercado es más culto que otro? Pues podría de alguna forma insinuar que en función del número de museos, en función de bibliotecas, en función de teatros, ¿ya? Sitios de interés, por ejemplo, para que sea muy concreto, digámoslo así. Podrían haber algunos otros que por supuesto le doy la validez, siempre y cuando tengan el indicador. ¿Y cuál es el indicador? Por ejemplo, museos, el número de visitantes en función de la población. Bibliotecas, el número de visitantes o metros cuadrados de biblioteca, o número de bibliotecas dividido, ¿qué? Población, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, no se les olvide, concepto, aquí están estos 11. Puede haber otros, pueden quitar alguno. Luego de concepto, ¿qué variable explica de alguna forma ese concepto? ¿Ya? Pues aquí en este caso coloqué criminalidad. ¿Puede decirme usted que hay otro como dimensión? Pues puede ser, ¿verdad? Aquí solo puse asesinatos, pero puede existir también, por ejemplo, robos, ¿verdad? Y robos, pues igual, la variable, el indicador, perdón, sería robos por zona o robos por población, que sería lo más correcto, etcétera, ¿verdad? Solo ahí ya tendríamos dos dimensiones acá, y podría haber una tercera, una cuarta y demás, ¿verdad? En salud, pues la dimensión que le puse yo acá, que puede ser otra. Hay una dimensión para definir la salud, lo que corresponde al sector privado y lo que corresponde al sector público. Las visiones obviamente son diferentes. En la pública está el espectro de toda la población, o el marco, digámoslo así, poblacional es el 100%, mientras que la privada no es del 100%, se concreta a ciertas zonas o sectores de la sociedad. Es decir, solo atienden, por ejemplo, a niveles socioeconómicos medios y medios altos. Entonces, ahí ya les sirve una primera distribución. Aquí estarían todos los 1.120.000, digamos, del departamento de Guatemala, ¿ya? Y pues en la privada sería el porcentaje correspondiente a los niveles más altos, que se los voy a dar para que ustedes tengan claramente los números, ¿verdad? Y dentro de ellos, ¿cómo la mido? Pues este sería el indicador, este sería el cociente. El cociente es, por ejemplo, cantidad de camas en función de cantidad de habitantes. Aquí más concreto podría ser en función de 100,000 habitantes o 10,000 habitantes. Le hace que se está midiendo la variable, no es número de enfermos,
o número de hospitalizados, lo están referenciando a cantidad de camas. Haciendo memoria, ahorita cuando inició el COVID, me acuerdo que como se referían las autoridades que estaban llevando ese problema, era en función del número de camas para, pues, hacer una referencia a cómo podría estar esa seguridad en cuanto a salud se refiere. O sea, esta dimensional hay que tenerlas claras. Pues, así como acá hablo de asesinatos y aquí hablo de asaltos, aquí hablo de camas, ¿verdad? Así podía ser. En cuanto a museos, perdón, en cuanto a cultura, estas son las dimensiones y los cocientes podían ser visitas como está acá, pero podría ser también metros cuadrados. ¿Ya? ¿Cuántos metros cuadrados hay para el concepto cultura? Y la distribuyen en función de esto. Pero podía también existir un dato universal, o sea, un dato a nivel mundial de por habitante o por 10,000 habitantes, cuántos metros cuadrados de biblioteca debe de haber. ¿Ya? Igual pasa con los demás. ¿Ya? Cuántos teatros, bibliotecas, pero en general, tal vez la que más se acentúa es esta de biblioteca, ¿verdad? Que también puede poner aquí, si quieren ustedes, pues estudiantes, primaria, secundaria, universitaria, qué sé yo. Las dimensiones, los conceptos recreativos, pues bastante más fácil en función de el número de hoteles. Los hoteles no se miden en función de camas, sino se miden en función de habitaciones y de turistas, por supuesto. Entonces sería número de habitaciones el indicador o cociente, número de habitaciones, número de turistas. Campos deportivos, ¿ya? Número de hectáreas, total de hectáreas en el departamento, en la ciudad, en el vecindario, ¿ya? Parques, pues de igual forma, población versus área. Clubs, pues puede ser población versus habitantes por hectárea u otra variable que ustedes consideren. Y así sucesivamente, pues contaminación en función del clima, por ejemplo, y podría tener más de alguna división, si quieren ustedes todavía, ¿verdad? O bien, pues concretarse con las que aquí están redactadas. Sin embargo, la variable, todas son muy importantes. Sin embargo, la variable más importante desde el punto de vista inmobiliario es esta que está acá. El de las percepciones, que en última instancia es la imagen. ¿Cuál es la imagen que les da el sector? Que obviamente está metido esto y eventualmente algunas más, pero la imagen engloba en alguna medida todo. Si ustedes, si hablamos, por ejemplo, de la zona 14, podemos hablar del costo de vida que hay ahí, en fin, de estas variables, que tendrán estas dimensiones y que tendrán estos cocientes. Pero estas están analizadas en una sola. Por supuesto que puedo hacer un análisis de brecha, que es muy recomendable y que realmente está acá atrás. Pero para irme a esta que es bastante más amplia y que está orientado más bien al tema comparativo, es decir, dónde está mi terreno o mi tipo de proyecto versus la competencia, por ejemplo, y cuál es la percepción general en función de estas variables. Y aquí usted concluye pues, lo que considere conveniente en función, por ejemplo, de un análisis de brecha o en función subjetiva. Pero esa función subjetiva o ese razonamiento subjetivo en alguna buena medida está respaldado por estos conceptos, por estas dimensiones y por estos indicadores. Es decir, hay un razonamiento aquí que es parte justamente de su proyecto. ¿Estamos claros hasta acá? Arquitecto, una pregunta.
Con el tema de la dimensión, ¿eso es en referencia al departamento o en referencia a la zona? Pongamos la criminalidad. ¿Voy a buscar la criminalidad de todo Guatemala, el departamento de Guatemala, o me enfoco exclusivamente solo en la zona para buscar la criminalidad? Así también la salud, educación y los adicionales, ¿no? Mire, eso depende mucho de si consigue la información. Puede usted conseguir la información por zona de criminalidad, me parece. ¿Ya? Entonces sería un cociente de la criminalidad. Véase, asesinatos en la zona 8. ¿Ya? Esa sería por zona. Pero puede ser que no la consiga por zona y mucho menos por vecindario. Entonces, en función de toda la ciudad versus la república o versus el apartamento. O sea, de lo que se trata es lograr tener un indicador. Ya, ok, gracias. Eso es. Si ese indicador entre más detalle tenga, mejor. ¿Y cuál sería ese mayor detalle? Si usted tiene asesinatos por vecindario, que no los va a conseguir, creo yo, pues sería excelente. Vecindario aplicado donde está su terreno. Sí, por zonas. Entonces, asesinatos por zonas versus asesinatos ciudad, si lo consigue. ¿Ya? Número de camas en sector privado, pues posiblemente sí lo consigue. Aunque tengo mis dudas, pues, y pública definitivamente sí lo consigue. ¿En función de qué? Del número de habitantes, que generalmente es de 100,000 o eventualmente de 10,000 habitantes. Y si no tiene ese dato, pues esto, pues obviamente se le complica. Quizá puede conseguir el privado, pero no público. Aquí tiene que tener claro cuál es la unidad de medida. Aquí es camas. Aquí son de asesinatos. El empleo, obviamente, empleados y desempleados, pero aquí puede también tener una variación, porque son el subempleo, ¿ya? Entonces podría tener en lugar de 2 indicadores, podría tener 3, y así sucesivamente. Insisto, entonces depende la información que consiga, porque puede ser muy interesante que me diga que en el vecindario no ha habido un asesinato en 50 años, pero resulta que no tiene usted esa información, ¿verdad? Y se vuelve entonces una decisión de percepción, ¿verdad? Que es la más importante. Esa la van a preguntar ustedes a las personas que entrevisten qué percepción tiene ese lugar y ese terreno. Nuevamente, la palabra macro aquí es tendencias, ¿ya? Y las palabras en decir cuál es la micro o cuál es la tendencia en general, pues eventualmente puede definirse aquí, lo miro difícil, podría sacar otra columna acá que dijera tendencias, si es que tiene el dato, y que podía ser en función, pues obviamente, de años anteriores, ¿verdad? Pone usted cuál es aquí el cociente versus poder de compra, ingresos en los últimos años, y aquí entonces le aparece aquí la tendencia, pues, que sería lo mejor. Este cuadro, pues, solo está planteado hasta acá, porque aquí está la fuente de información que yo trato de usar muchísimo, ¿verdad? Para que, pues, tenga mucho más sustento lo que yo estoy argumentando, ¿verdad? En algunas, desgraciadamente, en su momento, pues no lo hice. Y he tenido que poco a poco regresar, acordarme de dónde saqué esa información. Algunas no lo tendrán, creo que ya voy por las menos, y otras son propias mías, ¿verdad? Ok. En esta, nuevamente, ¿cuál es la palabra clave acá? Es esta. Aquí la miro, pues no la misma, pero sí
que hace mucho clic con estas dos que están acá. En función de estas dos que están acá, yo puedo redactar un párrafo que apoye, si este es mi terreno en Vista Hermosa, que apoye estas dos palabras, ¿verdad? Uniforme y similares, pues, ¿verdad? Puedo redactar yo algún párrafo que diga eso. ¿Cuál sería ese párrafo? Referirme a esta porción del lado izquierdo, digámoslo así, de la zona de Vista Hermosa, ¿ya? Donde es más o menos diferente a la que está del otro lado de la zona, ¿ya? Quizá en esta parte que estamos hablando, donde está Metro 15, pues este lado sea mayor a este, de nivel socioeconómico, mayor a esto. Ustedes no lo saben todavía porque no les he dado yo esos datos, pero para un primer acercamiento, ¿verdad? Parecería que esta zona es igual a superior, pero obviamente acá abajo, donde está la colonia El Maestro y no sé cuáles otras, pues incluso donde está el hospital El Pilar, obviamente es más bajo que estas que están acá arriba. Yo podría redactar, por ejemplo, que en función del tipo de edificación que hay acá, presenta alguna foto, y de las que hay acá, asumo que son similares, ¿ya? Por lo tanto, mi mercado geográfico voy a tomarlo como uno solo y no considerar que es lo usual el borde, que en este caso sería el bulevar. Unifico entonces mi mercado primario en función de dónde está mi terreno, estas dos partes de la zona 15, pero no así la parte de abajo, y hace una redacción, pero fundamentado en esto que está aquí, o sea, la palabra clave, y colocar algún cociente, ¿ya? ¿Cuál es ese cociente? Pues son estos que están acá, ¿verdad? Estos indicadores, algunos, ¿ya? Y aquí sería, pues, qué porcentaje de la población, por ejemplo, es de nivel socioeconómico AB, y aquí qué porcentaje de la población igualmente es, si es que consiguen el dato, ¿verdad? O cualquier otro aplicable. Pero nuevamente, perdón, la palabra clave, la macro, que es la que les estoy poniendo acá, y alguna dimensión y algún cociente, ¿verdad? Estoy claro hasta ahí, lo que se entiende por cociente, que no es más que una razón, le hace una división de un valor menor que generalmente aplica a mi proyecto versus un valor mayor que aplica pues a un área más grande, incluye eventualmente mi competencia, incluye todos los niveles socioeconómicos, qué sé yo. En esencia, eso es un cociente. Igual pasa acá, en razones para preferir un vecindario a otro. En esta se lee acá satisfacción, acá se lea esta otra atractiva, obviamente atractivo con satisfacción, está muy ligado, pues, ¿verdad? Aquí aparece tendencia, pues podía ser, si ustedes quieren también la variable para hacerle caso, más que atractivo y atractivo, a mí me parece, pues si quieren ustedes bien las dos, que puede redactarlo igual. Pero generalmente el mensaje es, en cada lámina, busquen la palabra clave. Y esa palabra clave generalmente se repite textualmente, ¿verdad? La palabra satisfacción se repite textualmente. En esta hoja no, pero si hay alguna que es en alguna medida sinónimo, ¿verdad? Satisfacción con atractivo, pues obviamente muy ligado. ¿De qué me está hablando esta lámina entonces? Que hace que un vecindario sea atractivo. De eso me está hablando. Entonces yo, lo que responda acá principalmente, o que alimente
o que dé mi punto de vista en función de la lámina, en función de estas estas razones que habla él aquí, la debería de hacer en función de satisfacción, o lo que es lo mismo de atractivo. Podría tener unas segundas que se refiere a extra porque aparece igualmente, aquí está tácito, pero aquí está específico, ¿verdad? Tendencia y tendencia, aparece 2 veces, ¿verdad? No sé cuál otra aparece 2 veces, ¿verdad? Y habría que buscar, pero en general, ese es un tip que les doy, busquen la palabra clave del documento, que muchas veces es rentabilidad para el tema que estamos hablando, o bien en cada hoja o cada capítulo o en cada párrafo, como es el que les estoy buscando acá. La palabra repetitiva o afín. Algunas aparecen textualmente, como es esta, otras son un poquito difíciles de ligar, pero se logra, ¿verdad? En alguna forma son sinónimas. Cualquier comentario, bienvenido. Aquí, por ejemplo, en la etapa del ciclo de vida, ¿cuál es la palabra clave? Aquí tengo aumento y aquí tengo aumento. ¿Ya? Cuando estoy hablando de aumento, estoy hablando de cambio. En alguna medida, la palabra clave debería ser cambio, aunque en esta, que es un resumen, solo aparece una vez, mientras que aquí aparece 2 veces. Hay que tener la sutileza, digámoslo así, de saber qué hay atrás de estas mismas palabras. Atrás de aumento, que aparece 2 veces, definitivamente nos está diciendo cambio. A veces, pues, insisto, es difícil identificarla, pero aquí claramente le está hablando de aumento y de aumento. Puede escribir en función del aumento. Lo mejor sería en función de cambio, ¿verdad? La palabra que hay atrás, de las que fácilmente identificamos. Esta está repetida 2 veces, ¿verdad? Aquí podríamos buscar otra que sería, por ejemplo, reemplazo, ¿verdad? Aquí es reducción, ¿ya? Si yo le digo reducción, le digo reemplazo, le digo aumento, pues ¿cuál es la palabra clave? Es cambio. Pero eso hay que leerlo, hay que dedicarle unos segundos para entender cuál es la palabra clave y hacer una redacción con números sobre esa palabra clave. Eso es lo que tienen que hacer ustedes para lo que se refiere a los signos del mercado, a los mercados geográficos y a la tormenta de ideas. Buscar en estas definiciones o en función del terreno que ya tienen, buscar la palabra clave para identificarla en pocas palabras. ¿Ya? Aquí está la receta de cocina que le dice que la variable clave para el ciclo de vida, miro yo cambio en el sector positivo o negativo, ¿verdad? Y algo, doy alguna argumentación como podría ser variación en metros cuadrados construidos versus metros cuadrados de zona del tipo de producto o de la ciudad o de donde ustedes quieran, pero ahí está dando usted el cambio, ¿ya? Que sería eventualmente podría tal vez ponerlo en algo de acá como dimensión, perdón. Arquitecto, perdone, le habla Patricia. Sí, Patricia. ¿Usted podría ampliarme cuando hablaba de imagen, justo ahorita que estaba en esa lámina, no anoté lo que usted comentó acerca de la imagen, en la última variable cuando usted la mencionaba como una de las más importantes? ¿Podría ampliarme, por favor? Sí. Gracias. Mire, es subjetiva y creo que aquí lo puse, es percepción, puse, ¿verdad? Es muy difícil cuantificarla. Cuando tenga usted la herramienta que se la voy a dar, y se la voy a dar en este curso de estadística o bien el de la tarde. Aprovecho para decirle que como varios de los temas que doy
que se den estadística en alguna medida afectan o se repiten en los métodos de investigación, voy a llevar la clase en alguna medida simultánea. Es decir, lo que estoy dando en la clase de estadística, pues aplica a la clase de investigación. Léase, por ejemplo, en estadística sacar las medidas de tendencia central, pues obviamente aplica en lo que se refiere a investigación de mercados, pues, ¿verdad? Análisis de mercado. Aprovecho de decirle eso, que la voy a llevar combinada. Lo que he hecho las otras veces en cuanto a evaluación es exactamente la misma. El valor del examen, parcial, le doy el mismo valor para una y para otra materia. O sea, la nota final será exactamente igual para cada uno de ustedes, para ambas clases. Ok, imagen, pues aquí está una forma que habla de medirla, ¿verdad? De la calidad de vida y cómo se mide la calidad de vida en función del ingreso. Esto se los voy a dar ahí en población, ¿ya? En función del ingreso. ¿Y el índice cuál es? Países en vías de desarrollo o países desarrollados. Países en vías de desarrollo, según mal no me acuerdo, la Organización Mundial de la Salud la define aquellos que están a $8,000 anuales en vías de desarrollo. A Centroamérica, por algunas entidades, la califican que está en vías de desarrollo. Pero si usted se va a los números, Guatemala está en el orden de los $4,000 anuales de ingresos familiares, versus 8,000 que tiene el índice en que se cataloga los países en vías de desarrollo, pues Guatemala no califica. Ese sería un indicador, aunque hago la salvedad para esto, que es de calidad de vida. Hay otros factores que algunas agencias consideran, no únicamente en función del ingreso. Esa, digamos, la función del ingreso es una forma económica de medirla, ¿verdad? Estas otras que están aquí anteriores, puede usted también trasladarlas a lo que es imagen, a lo que es calidad de vida. Pero la variable fundamental se vuelve calidad de vida. Obviamente, si tengo mejores empleos, si tengo una mejor seguridad, etcétera, tendré una mejor calidad de vida. Y esa podría ser la conclusión, pues, de esta matriz. Es decir, la calidad de vida. La calidad de vida dada por la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, son ellos, o el Banco Mundial, es en vías de desarrollo $8,000. Guatemala tiene $4,000 como índice, pues obviamente no está en vías de desarrollo, sino en un claro subdesarrollo. En fin, ahora si consulta, insisto, otras fuentes, pues les dice, hay otras variables, otros conceptos que aplican, que son, por ejemplo, esos. Pero en última instancia, ¿quién se lo va a decir? Precisamente es una pregunta de su cadena de demanda que ustedes van a preguntar más o menos a unas 20 personas para sacar alguna conclusión. ¿Está, Patricia, resuelta su cuestionamiento? Sí, ya le entendí. Ahora tengo clara de que, en resumen, que el análisis comparativo que tenemos en pantalla nos va a determinar la calidad de vida que tenemos en el sector. Digamos, de 1 a 10, 10 siendo el mejor y 6 un intermedio y pues 2 estamos pues mal, ¿verdad? Ya me quedó claro, Arqui, muchas gracias. Ok. En este caso, pues que es, yo creo que ya la presenté en unas láminas anteriores. Aquí está esta, ya la vimos. Aquí sucede igual, ¿verdad? Pues esta es la palabra clave, declinación, y no sé si está repetida por ahí, ¿verdad? Aquí en alguna forma se repite aquí con abandono, ¿verdad? Etcétera.
Aquí está la del equilibrio, que igual yo esperaba que alguno de los trabajos de ustedes pues hiciera referencia a esto, que aquí os pongo, miren, New hizo referencia a esta lámina, New, mucho menos a esto que está en minúscula acá. La inflación es un reflejo del desequilibrio interno entre la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, un desequilibrio económico, ¿ya? ¿Cuál es la palabra clave acá? Esperado, expectativa. Me vieron que en alguna medida, aquí está expectativa otra vez, miren. Entonces aquí la tengo, pues yo diría 3 veces repetida, o por lo menos 2 clarísimamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué deben de basar algún argumento ustedes en esta lámina si lo provocan? Es pues en función de expectativa. Aquí hay otra que habla de variación sobre no sé qué, la que esté ahí. Variación sobre tendencia, sí, es un, pero más clara que de lo que, pues, en cuanto a lo que estoy hablando ahorita, la palabra clave, esperado, expectativa, expectativa, ¿ya? Cualquier comentario ahí de expectativa que puede ser redondeado con algún dato que tengan ustedes, una perspectiva de mediano o largo plazo, ¿ya? La tendencia, por ejemplo, el cálculo de la tendencia del equilibrio económico relacionado con la inflación, por ejemplo, que es un dato que da muestra si hay equilibrio económico, es que la inflación ha estado controlada en los últimos 10 años o ha sido estable en los últimos 10 años. Por lo tanto, la expectativa para el siguiente año o los 2 años que posiblemente durará mi proyecto es que igualmente permanezca estable, o sea, el equilibrio económico es estable, hay equilibrio. Ahora puede decir usted que no, que en función de la guerra que está pasando ahorita, donde los mercados han disminuido su acción o la inflación en la zona está aumentando, vaya eso drásticamente. Se lo acepto, por supuesto, pero en esencia yo lo que estoy buscando es que haya un razonamiento de cada uno de ustedes para lo que están pensando y no simplemente responder a la letra muerta que está diciéndole la lámina. O sea, un razonamiento que le están pidiendo. Primer paso, identificar las palabras claves. Muy fácil. Algunas, tal vez no tanto, como esta que le hablamos hace un rato de la palabra cambio. No está tan clara, pero uno en alguna medida podría reducirla en función de estas otras 3. Primero, entonces, la variable clave, la que más se repite. Y una apreciación, entonces, de ustedes en función de esa variable clave. Esa apreciación en números. Lo que no se mide no se conoce en números. Y generalmente cocientes, ¿verdad? Cociente le hace población en mi zona versus población en la ciudad capital, o bien densidad en mi zona en función de la densidad del área metropolitana. O sea, si no presentan eso, ¿cómo puedo yo, que tengo 2, 3 millones de dólares, darle la razón? Yo puedo especular ahí cualquier cosa. Si ustedes me lo fundamentan con una razón, o sea, con un numerito, pues obviamente, y más encima, me hacen un pronóstico, que lo vamos a ver, este curso de estadística, que es muy sencillo sacarlo ahora con el Excel. Pues si me da tanta vuelta, pues obviamente estoy armando, estoy construyendo mi proyecto, ¿verdad? Para que tenga una aceptación. Pero si no hay esa información, no tienen nada. Y casi les diré que fácilmente el 90%, el 85% de los trabajos que me presentaron no tienen nada, pero nada.
son unas respuestas tan generales que desgraciadamente cualquier persona puede hacerlo, ¿verdad? Se vislumbra mucha construcción, pues sí me dice, pero nada, ¿qué voy a dar 2 millones de dólares para especular? Ahora, no voy a insistir en el asunto porque ya está, creo yo, más que claro para ustedes. Hay otras, pues, que es difícil. Aquí, muy rápidamente, ustedes me pueden decir que es otra. En esta la palabra clave aquí que se repite es obviamente el riesgo, que no sería la mejor para colgar, ¿verdad? Aquí la puse rápidamente. ¿Cuál podría ser acá? Identificar que es la palabra riesgo en general. Es muy duro lo que les estoy diciendo. O sea, aquí la hice con toda rapidez. No pretendo que le dé mayor validez a esta lámina, pero sí esta tendencia y reflejar aquí cuál es ese porcentaje, ese cociente de el riesgo de la industria a través de un tiempo determinado, igual aquí, qué sé yo. ¿Ya? Pueden aplicarlo acá también en función de término de mercado, que básicamente por el tipo de producto, por el tipo de cambio, ¿verdad? Que ese está reflejado en alguna parte aquí de este desarrollo. Por último, en los drivers, esto es fundamental. No sé si se los había dado las láminas que se envié, creo que sí, porque lo que hice yo en estos días simplemente coger las láminas y ponerles población con esa flechita, perdón, la flechita subrayada. Pues aquí en los drivers, los que no se repiten, pues es población como ven ustedes. Sin embargo, aquí hay que ser muy puntual porque pues están claramente identificados los productos que se están ofreciendo. Aquí habla de comercios, industria, vivienda, etcétera. Pero obviamente la población es un dato que debería de aparecer repetidamente en estos vivienda y demás, en función de qué? Total de zona versus total de todas las zonas de la ciudad de Guatemala, o bien del país, bien de lo que ustedes consideren. Número de empleados, ¿ya? En función de metros cuadrados autorizados para oficina, por ejemplo. Tasa activa, Guatemala, versus tasa pasiva Guatemala versus tasa pasiva Estados Unidos. Realmente la que manda para cualquier proyecto de vivienda es la tasa activa, que es esta, la que aparece aquí. Esta es la principal, y eso que se los he mencionado varias veces para el producto vivienda. ¿Por qué? Si sube la tasa activa, o sea, el dinero que me preste el banco, tendré que, es decir, aumenta los intereses y por lo tanto aumenta mi cuota mensual a pagar. Si aumenta mi cuota mensual a pagar y sigo teniendo el mismo salario, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ese motor de crecimiento que lo da la tasa activa que está controlada o incluso a la baja, pues obviamente es un motor de crecimiento del sector de vivienda. Así hay que entenderse. Si hay una tasa de crecimiento de la población en mi mercado primario, por ejemplo, en la zona que yo estoy considerando, hay una tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la ciudad pues son más o menos iguales, pues ahí saco mi conclusión que sí, eventualmente puede existir demanda, o es un primer indicador que me dice que hay una demanda potencial ahí, que sería la verdadera respuesta. Entonces, variación de la tasa activa, incremento de la población, ciclo de vida de la familia, lo vamos a ver también.
estilos de vida de la familia, lo vamos a ver también. Y el empleo, que hay subempleo y que hay desempleo. En función de esas variables, pero principalmente de tasa activa y población, ustedes pueden colocar acá, mi proyecto está en tal zona, la población total de esa zona es tanto, se los voy a dar. Lo que les voy a dar es un porcentaje en función de la población total, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala. Así, en la población de la ciudad de Guatemala es de 1.200.000 personas. El negocio inmobiliario siempre se maneja, o el 99% de las veces se maneja en hogares. La población de Guatemala es 1.200.000 hogares, por ejemplo. Quiere decir que eso lo multiplico por un promedio de 2.3 o 2.70 y pico, es más o menos la media de personas por hogar, pues me da unos 3 millones, de 3 a 4 millones de personas, ¿verdad? Entonces, en un aumento de la población en zona 18, que anda en general en el 10%, versus otras zonas, digamos zona 9, que tiene una variación del 1%, entre el 0 y el 1%, desde esa perspectiva de aumento de población, que debería ser no zona 9, sino en función de las demás zonas promedio de la ciudad, pues bueno, parecería que hay una oportunidad de negocio, porque la variación de la tasa de crecimiento de población es mayor ahí que en el resto de la ciudad. Otro argumento. Esto lo tienen que poner justamente en el documento que tienen que entregar el próximo jueves. No sino el día 17, me parece. Y a mí entregármelo el próximo viernes para que podamos de alguna forma discutirlo el día sábado. Pero aquí lo tienen. ¿Quiénes de ustedes tienen un proyecto de vivienda? Yo creo que todos. Entonces tienen que buscar esta variable, tasa activa, pero no decir nada más la tasa activa es del 17, 25%. No, una forma de explicarla es la variación. Nuevamente, variación o tendencia, que es lo que les estoy poniendo acá, ¿verdad? Acá. ¿Cuál es la variación? Pues en los últimos 10 años ha estado en crecimiento en un 2% anual, decir algo. Eso ya les está diciendo algo. O ha estado igual, no se ha movido en un rango del 0.5%, le está diciendo algo. Pero sí aparece que ha variado, y eso es muy fácil verlo en gráficas o en datos macroeconómicos en Guatemala, en el Banco de Guatemala, en entidades como en el CIEN, en la CIES, en otras, en las mismas universidades y demás. Igual sucede en población, que eso lo consigue fácilmente en estadística. Población total de la ciudad, no sé si por zonas, no me acuerdo, que esas sí las consigue un tanto fácil, pero otras que les voy a dar yo, como es el ciclo y estilos de vida, va a ser muy difícil que las consiga, y yo con gusto se las voy a dar. Es trabajo muy personal mío, se las voy a dar porque creo que deben de tenerlas, haciéndole la salvedad, pues nuevamente, como lo hice en el curso pasado, de que la usen a título personal. Bajo esa confianza se las estoy dando. Además, que si se las dan a un tercero, simplemente les está dando información que en un momento dado puede volverse en contra de ustedes, porque esa información después, si le manda a alguien ese dato, pues él simplemente se le envía a otro, y están ustedes en un problema. Entonces, yo les voy a dar bastante información, creo que les he ido dando, y conceptos para que ustedes lleguen a feliz término a decidir si su proyecto va o no va.
menos que el ingeniero Miralles, perdón, el licenciado Miralles les va a hablar sobre el aspecto financiero, algo ahí no algo, van a ver del medio ambiente y así algunas otras clases, pero yo lo propio mío, que está relacionado ampliamente con lo que es mercadeo y más concretamente con lo que es análisis del mercado, pretendo que estén bien aceitaditos cómo entrarle a un proyecto, ¿verdad? Si les parece, hacemos un pequeño break ahí de unos 10 minutos. Son las 12:08. Nos vemos a las 20, si les parece bien. De acuerdo, Bien, gracias. de acuerdo. Ok, gracias.
Ok, ustedes, si quieren, continuamos. De acuerdo, Bueno, entonces tienen bien presente esto para su trabajo que tienen que hacer de repetir signos del mercado, tormenta de ideas y mercado geográfico. De este último, aprovecho de decirles que igual no me acuerdo, bueno, sí, hay uno que tengo presente que sí delimitó su zona. Tal vez más de uno realmente, pero casi todos eran unos óvalos que planteaban ahí. Es cierto que yo en mi primer lámina así se los planteé, pero también insistí en esto de los bordes. Y en esto que les acabo de hablar también de los niveles socioeconómicos. Entonces, en su trabajo que hagan, planteen concretamente las zonas. Sí, el mercado geográfico que ustedes definan
tienen algún borde, como es ese caso de la zona 15. Plantean su borde en ese bulevar, si es el caso, insisto, y le descuentan un X porcentaje de la población. Dicen realmente mi mercado geográfico de toda la zona 15 termina siendo el 50%, por ejemplo. Pero hay un dato, hay una referencia, hay un pequeño análisis, si quieren muy a priori, pero lo hay. Ahora vamos a ver lo que es el terreno. Este es el approach o el procedimiento sistemático que se sigue. Tenemos los signos del mercado. Aquí le puse de la A a la H, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Los signos del mercado continúa después con la tormenta de ideas y aquí defino mis mercados geográficos, que nuevamente, insisto, los defino a priori. Estos tienen comunicación directa, tormentas de ideas y mercados geográficos. ¿Por qué? Si yo estoy en función de los signos del mercado, yo estoy planteando, por ejemplo, un centro comercial, quizá mi mercado primario será más amplio que si estuviese pensando en lo que es vivienda, por ejemplo. Entonces, en la medida que este varíe, estos que están acá pueden cambiar. Pero en última instancia, o sea, este mercado geográfico viene determinado por esta tormenta de ideas, aunque va y viene, pues, va y viene. Y aunque terminamos con este enunciado que está aquí bien referenciado con mis fuentes de información, como ustedes ven. Inicialmente el desarrollador, o sea, ustedes, debe identificar el uso del lugar, o sea, del terreno, bajo el criterio del mejor uso y máximo aprovechamiento. Ese principio rector, mejor uso y máximo aprovechamiento, es el que aquí está enunciado. Es aquel uso de la parcela, le hace el terreno, limitado por aspectos físicos y legales, que produce el mejor retorno sobre la inversión. Retorno, rentabilidad, a eso se refiere. ¿Ya? Ahora, ¿eso cómo lo asume? Inicialmente lo asume, valga la redundancia, a priori, es decir, lo asume. Deberá después de seguir todo un proceso, como lo dice, déjenme ver si lo dice aquí, sí, aquí está, siendo esto una guía para facilitar el estudio, que debe ser probado basado en las condiciones de mercado, todas las variables que van a ir encontrando para los cálculos respectivos. Así lo estamos haciendo. Es decir, partimos de un signo de mercado, que es lo que ustedes estuvieron haciendo. Luego una tormenta de ideas retroalimentada o considerada en función de los mercados geográficos que van variando, ¿verdad? Y para concluir entonces, ¿cuál me da a priori máxima rentabilidad? Supóngase que tenga, que no va a ser así, primero Dios, porque las variables principales no son siempre las mismas. Estoy considerando hacer un centro comercial en mi terreno, por las características físicas del terreno, ¿ya? Frente muy amplio, muy a nivel, con una demanda potencial aparentemente buena, qué sé yo, ¿verdad? Entonces usted asume a priori que estaría bien para un centro comercial. Esa es la palabra a priori. Pero, la palabra clave, perdón. Pero también está su otro producto. Le hace vivienda. Ya les di las variables, como es la tasa
esta que vimos aquí. Lo primero, los drivers, ¿verdad? Lo primero, para el centro comercial, si estoy pensando en el centro comercial, la variación de la población. Esto no se los he dado, también se los voy a dar, ¿ya? Y esto del empleo, pues que es fácil conseguir. Estoy pensando en comercios, pues bueno, crecimiento de la población. Estoy pensando en vivienda, también, pero aquí está la tasa activa. Esto ya me está diciendo algo diferente de acá, que me llevaría más a inclinarme entonces para uno o para otro lado, ¿verdad? Y de ahí decir, bueno, y eso sí está muy a priori, tengo menos competencia en centros comerciales, me parece, que en lo que tengo en vivienda. Para ser más específico, en un centro comercial, si hay más de un 10% de desocupación, es decir, un 90% de ocupación, pero hay 10% que no está ocupado, cuidado. No le está diciendo no lo haga, pero sí le está diciendo cuidado. ¿Por qué? Puede haber otras variables en cuanto a que sí puede haber demanda, pero están malas, son erróneas esas variables. Por ejemplo, el precio por metro cuadrado de alquiler es muy alto. No es que no haya demanda, es que el precio de alquiler es muy alto. O bien el tipo de centro comercial no es adecuado, o los metros cuadrados son muy pocos, o hay muy poco parqueo, etcétera. Puede haber otras razones, pero sí de entrada le está diciendo cuidado para seguir o no. Lo mismo le está diciendo su proyecto habitacional, pues tal vez no le está diciendo cuidado, ¿no? Un criterio para decidir, bueno, me voy a ir por vivienda, pero el principal es el mejor retorno sobre la inversión. ¿Cuántos a priori, por lo que usted ha investigado con alguna base, puede decir, yo siento que el centro comercial va a ser más atractivo como inversión que la de apartamentos? Puede ser. Simplemente trate de justificarlo con algunas variables y con algunos números. Ese es el asunto. Trate de justificarla. Eso no quiere decir que en un futuro, en el proceso de todos estos meses, usted cambie de opinión y lo pone por escrito. Inicialmente, los signos del mercado me daban a entender que la demanda iba a estar sobre centros comerciales, pero a través de las investigaciones resultó que no, que es esta otra y punto y aparte. ¿Y cuáles son estas otras investigaciones? Fuentes secundarias de información, fuentes primarias de información. En cuanto a fuentes primarias de información, las que vamos a seguir es la entrevistas personales, o sea, directas. Ustedes van a entrevistar más o menos a unas 20 personas. ¿Pero en función de qué criterio? Pues yo a título personal hice esa matriz de demanda que le llamé matriz de proporciones. Y básicamente es una matriz de 2 entradas, ¿verdad? Donde las columnas están identificadas por los conceptos de las que hablé hace un rato, por las dimensiones que hablé hace un rato y por las variables o cocientes que hablé hace un rato en las columnas. En los conceptos está, por ejemplo, el precio. En los conceptos está, por ejemplo, el estado de la economía. Y así. Ahí son como 7 conceptos para analizar. Esas las identifico, y esta es parte de estadística, como las variables independientes. ¿Versus qué entonces? Versus las variables dependientes. ¿Cuáles son esos que vamos a usar? La absorción. ¿Y por qué le llaman variable dependiente? ¿Ustedes qué piensan si esta variable, la absorción, va a variar, valga la redundancia, en función del precio? Pues por supuesto
que en principio parecería que sí. Va a variar en función del tamaño de la población. Pues por supuesto que parecería que sí. Y en fin, de otros aspectos. Es decir, esa variable dependiente está supeditada a otras variables independientes. Perdón, la primera la dije con dependiente, es dependiente. Esas variables dependientes le hace la absorción, que es la por excelencia es, versus otras independientes, que son entre otros el precio o el número de unidades, etcétera, estará sujeto entonces a eso, a esas variables dependientes sujetas a esas variables independientes. De las más usadas en cuanto al análisis financiero es la que proviene de la absorción. No es lo mismo vender 3 unidades o alquilar 3 unidades en un mes que alquilar esas mismas 3 unidades dentro de 6 meses. No es lo mismo vender un proyecto de 24, 48 unidades en un año que venderlo esparcido en un año, le hace unas 2, 3 mensuales, no es lo mismo. Entonces, el término absorción es fundamental porque el análisis de rentabilidad generalmente se calcula en función de meses o en función de años. Esas son, en términos generales, los horizontes de un proyecto inmobiliario. Por supuesto que puede ser más. Menos lo miro relativamente difícil. Encontrar un proyecto inmobiliario de un año o menos, un tanto, no se me ocurre cuál en términos reales podía ser, pues, ¿verdad? Entonces, estamos claros con esto, ¿verdad? Primero, signos del mercado. Después, en función de esos signos del mercado, tormenta de ideas, que está ampliamente relacionado, que va y viene para que definan sus mercados geográficos. Aquí son signos y aquí le estoy poniendo tormenta de ideas. Aquí no es 1 y 1, sino 1 y 2. Para concluir, ¿con qué? Con este principio. Mejor uso y máximo aprovechamiento. ¿Cuál me va a dar un máximo aprovechamiento? ¿El centro comercial o la torre de apartamentos? Esto no se refiere a que tengo más metros cuadrados construidos en el centro comercial que en apartamentos. No es eso. Se refiere al retorno sobre la inversión. Se refiere a la rentabilidad. A eso se refiere. Que en la etapa inicial es un poco difícil conseguirlo. Eventualmente, muy eventualmente lo puede conseguir por una fuente secundaria, véase algún amigo que trabaje en algunas inmobiliarias o qué sé yo, que le diga, bueno, nosotros nos está produciendo la rentabilidad en ese centro comercial, pues del 10%, por ejemplo, y en los apartamentos nos dio el 8%. Hay algunas referencias, de eso se trata. Justificar. Estamos claros con el proceso. Aquí hay un identificador que son estas que les puse acá. Y esas letras se refieren a signos del mercado. ¿Ya? Aquí le puse esta palabra clave de imagen que fue la que hablé hace un rato. Aquí hay un listado. Ese listado, algunas de ellas, de estas incisos, pueden estar en otro listado también. Lo que sucede es que utilicé diferentes fuentes de información y sinceramente no hice el tamizado que eventualmente debería de haberse hecho. O sea que puede aparecer repetida algunos de estos conceptos, o estas, sí, que son dimensiones en última instancia lo que está acá. Igual pasa acá, ¿verdad? Acá los drivers, que es lo que mencioné hace un ratito, en primera fila. Luego, qué oportunidades hay, qué amenazas, qué fortalezas, etcétera, ¿verdad? Aquí está. De esto
refiéranse puntualmente en lo que presenten ese 17 de este mes. Y conmigo, por supuesto, ¿verdad? En términos de ese enunciado que les he transmitido, que lo que no se mide, no se conoce. No necesariamente tienen que poner estos 8 puntos que están acá. No, cojan, bueno, si se pueden los 8, pues qué bueno, pero que estén bien sustentados, con sus variables, con sus cocientes y con su resultado. Igual estoy en esta otra, que en esencia pues no puede haber alguno que está repetido, pero seguramente otros no, como sería esto, ¿verdad? En cuanto a la vocación del terreno, pues, perdón, del terreno, el tamaño es fundamental, tiene un tamaño adecuado para hacer un centro comercial. Pues yo le diría que si tiene, para que sea un centro comercial, por lo menos de vecindario, debería tener unas 3,000 a 5,000 varas, mínimo. E idealmente entre 10,000 y 20,000 para uno pues, que se le llama zonal, ¿verdad? También les voy a dar esa clasificación. ¿Ya? Lo que pasa, como ustedes se habrán dado cuenta, estoy tratándolos de inducirlos de algo muy general e ir particularizando y particularizándole, dándoles conceptos, dándoles información y dándoles datos. Ahí tienen armadas y obviamente procedimientos. Ahí tienen armado usted la maestría, digámoslo así. Entonces, aquí está. ¿Ya? Principalísimo, de aquí obviamente ubicación, y también tenemos aquí drivers y tenemos aquí links. Pueden existir otros, pueden existir todos, queda a criterio de ustedes cuáles poner para que sean más significativos. Luego está este que es el D y el E, ¿ya? Que son criterios cuando es general, ¿ya? Que son estas variables que están acá, le pongo hasta 6, que también pongan las que ustedes consideren. Insisto, con algún numerito. Ahora bien, cuando fíjense bien, habla de selección del terreno. Aquí habla de vocación, ¿ya? Aquí, cuando estoy hablando para centros comerciales, aquí están esas variables. Para un terreno, si estoy pensando en un centro